Hola a todos. En este cuarto programa de Ecos de Pravia en la radio El Séptimo Cuervo vamos a hablar de la llegada de los ferrocarriles al concejo. Actualmente hay dos vías o dos líneas que cruzan el concejo, la que nos une con Avilés y Gijón y la que nos une con Oviedo. En realidad se proyectaron tres. Hablaremos de las tres en este programa. Para comenzar vamos a hablar de la primera en llegar, la del ferrocarril vasco-asturiano, la que une San Esteban de Pravia con Oviedo pasando por la villa de Pravia. El trazado se abrió en 1904, en el verano de 1904, pero el proyecto data de 30 años antes. En los años 80 del siglo XIX ya se planteó la idea de construir un trazado ferroviario que uniera Trubia, San Esteban de Pravia y Oviedo. La idea era crear una línea que diera salida a los productos armamentísticos de la fábrica de armas de Trubia. Con el tiempo el proyecto fue mutando y se planteó la posibilidad de que la línea que llegara a San Esteban de Pravia se empleara para sacar el carbón de las cuencas mineras en dirección al puerto de San Esteban y de ahí embarcarlo rumbo a la siderurgia vasca. Por eso el capital que financió la construcción de la vasco-asturiana es vasco, como el nombre indica. En el caso de esta línea, las obras fueron muy rápidas. De hecho, empezaron en 1904, incluso antes de tener los permisos pertinentes. Empezaron en 1900 antes de tener los permisos pertinentes y en 1904 se acabaron y se inauguró la línea. El ancho de vía es un ancho métrico, lo que conocemos como ferrocarril de vía estrecha de FEVE. La elección de esta anchura reducida se debía a que era más económicamente más fácil de llevar a cabo las obras y se adecuaba mejor a las condiciones orográficas de la región. La apertura de la vía del tendido ferroviario supuso un antes y un después para la villa y para el concejo. Integró la economía concejil en el mercado regional y por extensión en el nacional. Permitió la llegada de turistas y de visitantes de verano. Cambió la dinámica festiva y, en definitiva, introdujo a Pravia en el siglo XX, históricamente hablando. Por hacernos una idea, en esos primeros años el tren tardaba desde San Esteban hasta Oviedo 1 hora y 45, poco más de lo que tarda hoy en día. Esto hacía que los trayectos entre Oviedo y Pravia fueran mucho más cortos, reducía las distancias, reducía los tiempos, permitía que la gente pudiera ir y venir a Oviedo en el día y hacer actividades que antes no podían hacer. De hecho, antes se empleaban intermediarios para hacer gestiones en la capital que gracias al ferrocarril se podían hacer en primera persona. Además, desde el punto de vista económico, permitía la salida de productos locales. Ya hablamos de los acaparadores y de la venta de productos agrarios que salían a través de la línea ferroviaria, pero también los productos industriales de las industrias locales, la madera, los productos lácteos, los productos chocolateros, los dulces, las galletas, etcétera. Por otro lado, permitía la llegada de, como decíamos, de viajeros en verano. Las fiestas del Cristo, por ejemplo, empezaron a tener una afluencia de visitantes de otras partes de la región que antes era impensable.
Los billetes eran relativamente baratos y permitían que los viajes y las romerías se abrieran a todos los públicos. Y lo que antes eran fiestas de alcance comarcal se volvieron fiestas de alcance regional. Y las compañías, que no eran tontas, la vasco-asturiana, que se fletaba trenes especiales como los que hoy se emplean para las fiestas del Sella o del Carmín de la Pola o del Siringuelo, y para determinadas fiestas, las fiestas del Cristo de Pravia o la Flor de Grao, pues tenían horarios especiales de los trenes para que los visitantes pudieran venir y disfrutar de la festividad. O por ejemplo, una de las pioneras exhibiciones aéreas que hubo en Asturias, que fue aquí en Pravia, permitió que cientos de visitantes de toda Asturias, principalmente de Oviedo, vinieran a ver las piruetas de los aviones en Peñaullán. También el ferrocarril permitió la creación de un cargadero de carbón de las cuencas de la zona de Narcea, que no tenían vía ferroviaria, que descargaban los camiones en Pravia y de aquí cargaban para hacer los últimos kilómetros hasta San Esteban en tren. Esto generó un gran tráfico de vehículos rodados, que también influyó en los planes urbanísticos de la villa, porque las calles eran muy pequeñas, muy estrechas, muy angostas y no estaban adecuadas a los nuevos vehículos de motor. Sin olvidarnos de otras cuestiones muy importantes, como fueron la creación de puestos de trabajo para las obras, lo que generó cierta inmigración profesional de especialistas en cuestiones de explosivos, en trabajadores de baja cualificación que llegaban a Pravia y a la comarca, y algunos de ellos se quedaron aquí. Por otro lado, la villa sufrió un proceso de crecimiento en torno a la estación. Esto generó vida en torno a la estación. La calle de la industria, como su nombre indica, favoreció que en ella se instalaran industrias. Anteriormente esa calle se conocía como calle de la Cuesta, no tenía el nombre de calle de la industria. La propia calle de la estación, la azucarera, que se había creado pensando en la vía ferroviaria para sacar el producto en dirección a San Esteban, se siguió aprovechando como fábrica una vez cerrada, porque no llegó a ver abierta la vía, pero una vez el edificio se siguió aprovechando para la industria maderera. La calle Valdés Bazán, en la cual se instalaron comercios y hoteles y fondas como el madrileño o el famoso Hotel Sagrario. La propia Sociedad de Labradores de la Unión, que muy interesada en la exportación de productos en común de todos sus asociados, de productos del campo, pues estaba también en la calle que baja a la estación. Toda esa zona, que hoy podríamos decir que tiene una situación bastante decadente, pues vivió sus años dorados en la primera mitad del siglo XX, con gran bullicio y gran actividad de negocios, de personas, de vida, de trabajo. Este ferrocarril fue un camino de rosas, no generó problemas, se construyó muy rápido, en 4 años, y dio vida y optimismo a los habitantes de Pravia y a las autoridades. El siguiente ferrocarril que se construyó y que podemos usar para ir a Avilés o a Gijón en la actualidad es el llamado Ferrocarril de la Costa, ferrocarril estratégico, porque era estratégico en sentido militar, o ferrocarril Ferrol-Gijón o Gijón-Ferrol. Hasta en el nombre tuvo muchas variables y problemas. El proyecto data de finales del siglo XIX, pero no se pensó a construir hasta los años 20. De hecho, la compañía que se creó para llevarlo a cabo, la Sociedad Iberia Concesionaria, que se creó en Bilbao en 1902, tardó mucho tiempo en conseguir el dinero necesario para empezar las obras. Se abrieron varias subastas, en concreto 3, una en 1915, otra en 1919 y otra en 1920, y las 3 quedaron desiertas porque la compañía no consiguió los inversores necesarios. Fue en 1920 cuando el Estado, ante la situación y al considerarlo como un ferrocarril estratégico, porque era estratégico en el sentido militar, porque unía Asturias con su producción carbonera y sus fábricas armamentísticas con el Ferrol, que era una de las bases más importantes de la Armada Española, y en aquella época los navíos iban a carbón, por lo tanto era muy interesante tener ese vínculo.
pues fue el Estado el que se hizo cargo de las obras y se empezaron la construcción de los primeros tramos en 1921 en la zona del Ferrol y en los 1922 en la zona de Gijón. El problema en Pravia llegó a mediados de los años 20. Las autoridades pravianas, parece ser, o eso dicen los detractores, no estuvieron atentos en los años de principios del siglo cuando se proyectó el trazado y no se dieron cuenta que el cruce del ferrocarril de la costa, el empalme con el ferrocarril vasco-asturiano, no iba a ser en la villa de Pravia, sino que estaba proyectado que fuera en Los Cabos. Cuando se dieron cuenta las autoridades, intentaron por todos los medios, las autoridades y la opinión pública y publicada de Pravia, intentaron por todos los medios que el trazado se modificara para que el empalme de los dos trenes fuera en Pravia y permitir a la villa ser un nudo ferroviario, lo que generaría sería más cómodo porque la villa obviamente tiene muchos más habitantes que Los Cabos y además estaba el otro ferrocarril y era más cómodo para todos que el encruce fuera aquí, el empalme de los dos trazados. El problema es que las obras ya estaban en marcha y no todos los interesados estaban a favor de la modificación del trazado, que generaba un pequeño rodeo y era más gasto. El gran detractor o el gran adversario en la modificación del trazado era el Ayuntamiento de Gijón, no solo el Ayuntamiento de Gijón, sino su Cámara de Comercio, sus fuerzas vivas en definitiva, que ellos esgrimían que no estaban en contra de que Pravia tuviera ferrocarril, pero que había sido un descuido de las autoridades locales de Pravia el no darse cuenta, y que con las obras empezadas una modificación de trazado retrasaría aún más el proyecto. Un proyecto que ya llevaba mucho retraso y que iba a tardar muchísimos años en acabarse en realidad. De hecho, las autoridades de Gijón estuvieron de acuerdo o llegaron al acuerdo de apoyar a las de Pravia para que se construyera una especie de tren lanzadera que uniera la villa con Los Cabos para en el momento en el que se acabara el trazado. Pravia, no conforme con esta propuesta, siguió sus gestiones, su lucha. Se creó un periódico, el Decenario, un periódico de periodicidad decenal cada 10 días, Pravia, en el que prácticamente todos los editoriales eran para conseguir la modificación del trazado. Las autoridades locales consiguieron recabar apoyos de prácticamente todos, de la Diputación, de muchos ayuntamientos, entre ellos Oviedo, algo que a Gijón no le gustó mucho porque consideraba que ayuntamientos como el de Oviedo no deberían inmiscuirse en cuestiones que no les afectaban directamente. Y también la compañía concesionaria, la encargada, la constructora del trazado, quería la modificación y el empalme de las dos vías en Pravia. Ante toda esta presión de la opinión pública y de las autoridades y de las multitud de comisiones que envió a Madrid el Ayuntamiento de Pravia, junto con compañeros de toda la región, se consiguió finalmente que el ministro de Fomento, el conde de Guadalhorce, ministro de Fomento durante la dictadura de Primo de Rivera, pues que enviara una comisión de expertos, de ingenieros, para estudiar las dos posibilidades y que se decantaran por la que técnica y económicamente fuera más viable. Esto fue en el año 1927. Según parece, los expertos, 2 o 3 ingenieros, las noticias son confusas al respecto, dictaminaron que era mejor el trazado que proponía Pravia con la llegada del ferrocarril vasco de la costa a la villa, porque aunque se hacía un rodeo y implicaba más kilómetros de construcción, luego para salvar las pendientes era una pendiente más baja y el terreno, dada la dificultad de construcción, era mucho más fácil técnicamente construir haciendo este rodeo. Por lo tanto, en 1927, para gran alegría de la sociedad praviana, se consiguió que el ferrocarril Ferrol-Gijón llegara a la villa de Pravia y enlazara en la villa con el ferrocarril vasco-asturiano y no en Los Cabos.
como de bien nacidos es ser agradecidos, en 1928 las autoridades decidieron otorgar a varias calles y a una plaza los nombres de lo que podrían ser los padrinos, los conseguidores o las personas que permitieron conseguir esta modificación del trazado. Por un lado, la plaza del conde Guadalhorce, que era el ministro de Fomento, su nombre era Rafael Benjumea y Burín. Por otro lado, Ramón García Valle y Salas, la calle Ramón G. Valle, actual calle Ramón G. Valle, era un praviano de nacimiento, que era director general de Justicia, Culto y Asuntos Generales. Este hombre, aunque no estaba directamente relacionado con la cuestión, actuó, digamos, como muñidor, como gran conseguidor, como facilitador en Madrid para ayudar a los intereses de su pueblo. La tercera calle es la calle de la Estación, Ramón Suárez Pazos. Este hombre era concejal en el Ayuntamiento de Oviedo y además era el director general de la compañía vasco-asturiana, del ferrocarril vasco-asturiano. Y en cuarto lugar, a Agustín Bravo, alias Roque, farmacéutico en Cudillero y uno de los destacados periodistas del decenario Pravia, que tanto había luchado con sus publicaciones por conseguir el cambio de trazado. Podemos mencionar a la redacción, a los 5 miembros de esta redacción, que eran, además de Roque, Agustín Bravo, Félix de Monterrey, Emilio F. Corujedo, que era su nombre real, que era de Riberas, Tino Valle, alias Arlequín, Pepín del Río, alias Pepín Carrada, y el director y fundador Jesús Blanco Pellijero, alias Serafín. Estos eran los hombres que formaban la redacción del semanario Pravia, que tanto luchó y que en realidad fue el que movilizó a la opinión pública para conseguir la modificación del trazado del ferrocarril de la costa y que éste llegara a la villa de Pravia y uniera Pravia con el Ferrol, con Avilés y con Gijón. Finalmente el trazado, el ferrocarril Ferrol-Gijón, se completó en 1972. En ese año fue cuando finalmente y por fin las dos ciudades cabeceras de la línea llegaron a unirse. El Ayuntamiento de Pravia, podemos decir que gastó 30.000 pesetas de la época, de los años 20, en gestiones para conseguir la modificación del susodicho trazado. Y para concluir, queremos hablar del tercer trazado, el que no se llegó a llevar a cabo o no se llegó a finalizar, que es el conocido como Pravia Cangas o San Esteban de Pravia Villablino. Este trataba de unir San Esteban de Pravia con Villablino para dar salida a productos también carboneros a través del puerto de San Esteban y productos madereros. La no construcción de este trazado probablemente salvara al bosque de Muniellos de una gran tala. El proyecto también era de principios del siglo XX y en 1914 se trató de poner en marcha. Una vez conseguido en 1927 la modificación del trazado, la opinión pública y publicada de Pravia, exultante por el éxito, se lanzó en tromba para conseguir la tercera línea que llegara a la villa. El diario Pravia, el semanario Pravia se había cerrado, pero su estructura y periodistas crearon uno nuevo, que era el Sol de Pravia, que también dedicó muchos editoriales y muchas páginas a la consecución del Pravia Villablino. Las cosas no fueron fáciles. Hubo muchas reuniones, pero desde el principio hubo muchos problemas. Para empezar, había cierta desunión entre los concejos por los cuales iba a pasar el Pravia Villablino. Estos iban a ser Allande, Belmonte, Cangas del Narcea, Muros, Tineo, Salas y Pravia. El problema básicamente era con Salas y con Tineo. Un problema, por otra parte, y unas quejas bastante legítimas, porque por estos dos concejos el ferrocarril no iba a pasar por sus villas. Y claro, a los ayuntamientos de Salas y de Tineo no les interesaba poner mucho dinero para un ferrocarril que al final les iba a cruzar tangencialmente. Esto generó muchas tensiones entre los diferentes ayuntamientos. Ninguno quería, mientras que los otros, con Pravia a la cabeza, y Muros estaban muy interesados en la construcción, y Pravia estaba dispuesto a poner entre 300.000 y 350.000 pesetas para construirlo, pero Salas y Tineo no querían poner tanto dinero.
las opciones que se barajaron, que era hacerlo por tramos y que una vez acabado cada tramo se pusiera en marcha y fuera pagando los demás, no llegaron a cuajar. Y el Estado tampoco asumió unas responsabilidades importantes a la hora de comprometerse a financiarlo, en parte porque fue una época convulsa políticamente, porque el proyecto de finales, por el momento álgico es el final de la dictadura de Primo de Rivera, luego llega la República, la Guerra Civil, la dictadura, hubo muchos cambios de régimen en el país que no permitieron que hubiera una continuidad en el proyecto. En los años 30, después el proyecto, a finales del periodo de la dictadura de Primo de Rivera, el proyecto estaba prácticamente parado por falta de financiación. En el año 32, con un ministro de Fomento asturiano, Álvaro de Albornoz, se intentó poner de nuevo en marcha, pero las Cortes republicanas optaron por cambiar el sistema de financiación de los ferrocarriles, lo cual arrinconó a la idea de construir el Pravia-Villablino. Después de la Guerra Civil, en los años 40, se volvió a retomar la idea y se volvió a detener. Y en los años 50 se volvió a retomar nuevamente y se construyeron algunos tramos. De hecho, se construyeron los túneles que se ven en la carretera que une Pravia con Cornellana, que estaban construidos, creo que 3 túneles para este ferrocarril. Finalmente, a finales de los años 50 se finalizó y se enterró definitivamente la idea del ferrocarril Pravia-Villablino. En todos estos años se gastaron 30 millones de pesetas en obras, gestiones, etcétera, sin conseguir que el ferrocarril llegara a circular. Pravia perdió la trilogía ferroviaria que tanto ansiaba, aunque bueno, al final consiguió 2 líneas que la unían con las 3 ciudades importantes de la región. El ferrocarril fue muy importante en términos económicos para Pravia. Para empezar, lo unía a la región y permitía que se produjera un cierto desarrollo económico, pero en realidad fue mucho menor de lo que los pravianos esperaban, porque el ferrocarril era un medio para conseguir un desarrollo, no un fin en sí mismo. Lo que faltó en el concejo fue un músculo financiero de iniciativa privada, un capital que permitiera un desarrollo industrial que a su vez se sirviera del ferrocarril como vía de exportación y de crecimiento. Y ese tejido industrial, ese músculo financiero no existía. Era un concejo agrario con un sector secundario muy débil, con algunas industrias que sí que tenían en su mente la utilización del ferrocarril y que a nivel concejil o comarcal eran industrias importantes, como mantequerías Arias, como algunas serrerías, pero como algunas en fábricas de chocolate, pero que eran en el contexto regional eran industrias muy muy pequeñas y no tenían el suficiente poderío como para generar un desarrollo económico importante. Por eso la construcción del ferrocarril genera una ambivalencia, una sensación desigual. Por un lado, sin él la situación de Pravia sería completamente distinta, eso sí es cierto. Pero también hay que tener en cuenta que no se consiguió todo lo que potencialmente podía permitir un ferrocarril. En parte por esto que decimos, porque las condiciones de partida eran las que eran. Un concejo netamente agrario, abrumadoramente agrario, con un tipo de explotaciones de pequeñas dimensiones, caserías, que no tenían una base económica y tampoco industrial para conseguir que el ferrocarril relanzara al concejo y lo pusiera a la cabeza económica de la región, que esa era una de las ideas un poco ilusa, un poco naif que tenían las autoridades locales cuando los ferrocarriles se construían. No eran conscientes de la realidad, de dónde partía Pravia, no eran conscientes de que les faltaba capital.
Y bueno, con esto acabamos este cuarto programa de Ecos de Pravia en la radio El Séptimo Cuervo. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.